Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos al Conocimiento Universal QS. Mi nombre es Salvador Quintero. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy continuamos pues con una conferencia de la fase B muy importante para el camino iniciático, para el camino interior. Extenderle mis saludos a todas las personas de los diferentes lugares de Colombia que se conectan, de las diferentes partes de Latinoamérica, de Centroamérica, a los amigos de México, un fuerte abrazo para todos ustedes, a los amigos de Europa, de España, de Australia, de los diferentes lugares que realmente reproducen y se unen a estos streaming, a estos en vivos con el ánimo de adquirir un conocimiento que les permita trasegar el camino de la iniciación. Mi más cordial saludo para todos ustedes. También si así lo desean compartir este en vivo, este streaming, en los diferentes grupos y redes sociales, con el ánimo de que más gente adquiera esta sabiduría, pues con mucho gusto lo pueden hacer. También si les parece relevante, pueden darle like al video para que tenga mejores métricas ante Facebook y se pueda compartir mejor, ¿no? Eso es lo que se busca. Bueno, también extenderle los saludos y los agradecimientos pues a los diferentes administradores de grupos que permiten pues compartir esta sabiduría. A los amigos de la Gnosis un fuerte abrazo también para todos ustedes y a todas las personas que se conectan a este en vivo. Muchísimas gracias y bienvenidos. Entonces vamos a empezar, vamos a hablar de un tema muy interesante como siempre, las inquietudes que les surjan en esta conferencia, en este tema. Las pueden dejar en el chat y al final trataré de respondérselas de la mejor manera posible. Dame un momento para arrancar, por favor. Iniciamos con esta importantísima conferencia. A ver. Bueno. Listo, vamos a iniciar pues con esta conferencia. Realmente es un tema muy corto, es una práctica que les voy a enseñar el día de hoy. Vamos a hablar de un poder realmente factible, alcanzable para los amigos y para todos nosotros los que andamos en la senda de la autorrealización. Es un poder que debemos que adquirir y desarrollar en la medida en que vamos avanzando, porque este poder nos va a permitir a nosotros desenvolvernos más claramente en el mundo interior y en el mundo exterior. Entonces, iniciando en sí el tema, vamos a ver que la intuición es el vehículo de expresión de la conciencia, o sea, de la parte divina nuestra, de nuestro real ser, de nuestra conciencia. Es importante comprender eso. La intuición es el vehículo de expresión o el medio por el cual nuestra conciencia o nuestra parte divina se puede expresar. Por eso necesitamos nosotros desarrollar esa intuición. La intuición se puede desarrollar, digámoslo, vocalizando con el mantra de la O, de forma alargada, 20 minuticos diarios se puede ejercitar y despertar la intuición. Pero para desarrollarla necesitamos nosotros pues ya practicar los 3 factores de la revolución de la conciencia. El venerable maestro Samael pues él dejó muchas prácticas incluso de mantralización para despertar diferentes facultades, pero ¿qué sucede? Muchas gentes se dedicaron simplemente con las ansias de poderes, de facultades, se dedicaron a mantralizar y algunas personas lograron despertar estas facultades, pero la cuestión es que esas facultades, en la medida en que se deja de mantralizar, pues vuelven y se duermen. Algunas de esas facultades, algunos de esos poderes son utilizados o los puede utilizar el ego, los puede utilizar el yo psicológico,
y hacerle la vida más complicada, más difícil a los mismos estudiantes, debido a que esas facultades pueden ser tomadas por el ego. En cambio, la intuición es un poder que no puede ser tomado por el yo psicológico. No lo pueden tomar, ni se puede hacer daño o cosa alguna negativa con este poder de la intuición. Entonces, he ahí la diferencia, he ahí la importancia de que nosotros, para poder avanzar en este camino, necesitamos desarrollar la intuición. Ahora, la intuición tiene diferentes grados o diferentes niveles. En la medida en que nosotros vamos practicando, esa intuición se va despertando y desarrollando. Pero ahí, como les iba diciendo, hay diferentes grados y niveles de intuición hasta que llegue a quedar completamente despierta. La intuición pues se va a desarrollar concentrándonos en el cuarto chakra, ¿sí? En el chakra cardíaco, en el chakra del corazón. Los demás sentidos, como les decía, pues pueden ser utilizados por el ego. Y supongamos una persona que quiera y desee despertar la clarividencia, esa clarividencia la puede llegar a tomar el yo psicológico y hacerle ver cosas para indisponerle, o cosas del pasado o cosas que no han sucedido, pero las ve claramente. Y si no tiene intuición la persona, pues se le puede armar una complicación de verdad en su existencia. Entonces, he ahí que la intuición es la única facultad y poder que no puede ser tomado por el yo psicológico. Es así. Entonces, sucede que con la intuición, como les indicaba, no se puede cometer ningún daño, no se puede cometer ningún mal, no se puede hacer ningún mal, porque el ego no la puede utilizar, el yo psicológico no la puede utilizar. Y para nosotros en este camino es absolutamente necesario despertar la intuición. Hay que tener pues realmente cuidado. La gente normalmente confunde la intuición con eso que llaman corazonadas. No hay que confundirla, porque realmente la corazonada pues es un aviso muy primitivo e instintivo incluso. La corazonada puede estar dada por el miedo, sentir una corazonada, y la corazonada no es efectiva un 100%, la intuición sí. La corazonada puede equivocarse, puede errarse. Ahí que muchas personas o las madres, debido a sus miedos o a muchas cosas, pueden llegar a decir, uy, siento una corazonada de aquello y lo otro, y sucede que no se dio, no era cierto, era más basado en aspectos del miedo y aspectos instintivos propios. Entonces, la corazonada puede llegar a darse el error, la equivocación. En cambio, la intuición no. La intuición es precisa, la intuición es exacta. Entonces, para que para que nosotros comprendamos la diferencia entre lo que es la corazonada y lo que es el poder de la intuición. La corazonada es muy primitiva, incluso las mujeres tienden a sentir más esa corazonada o a ser más intuitiva. En algún momento pueden llegar a ser más intuitiva, porque sucede que las mujeres no razonan tanto, ¿sí? No razonan tanto, sienten más. Bueno, antiguamente, ¿no? Porque hoy en día, pues, la mujer, al llenar su mente de teorías, digámoslo, de hipótesis, de colegiaturas, de cantidades de cosas intelectuales, ha perdido, pues, también la intuición. Entonces, la intuición es esa certeza sobre algo bueno o sobre algo malo. Realmente es sentir la claridad y la certeza de algo sin la necesidad de pensar, sin la necesidad de raciocinios mentales ni conjeturas, porque ahí ya se desvirtúa y se descuadra todo el proceso intuitivo. Ahora, sobre cualquier cosa que vaya a acontecer
puede la intuición avisarnos con mucho tiempo de anticipación o antes, ¿no? Momentos antes también nos puede avisar la intuición de algo que puede llegar a acontecer. Esto por eso es tan importante, porque en este camino del filo de la navaja, pues se van a presentar diferentes diferentes situaciones, tanto internamente como externamente. Y el poder de la intuición es necesario para nosotros caminar esta senda del filo de la navaja, esta senda de la autorrealización. Sucede que cuando se anda dormido, digamos cuando la persona anda con la conciencia dormida, pues no le pone atención a nada, a nada que ver con la intuición o esos avisos de la conciencia, y por eso vienen los errores, por eso vienen los fracasos. Ahora, algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta y que les quiero aclarar: uno puede llegar a sentir esa intuición, esa voz que es la voz del Padre, la voz de la conciencia. En la intuición se va a manifestar en nuestro corazón esa voz. Sucede que mantralizando el mantra de la O, hay otros mantras para desarrollar la intuición, podemos nosotros interlazar, conectar el corazón a través de los rayos alfa y gamma con los centros superiores. Por eso en el corazón vamos a llegar a sentir una voz de un hombre, o la voz de nuestro padre, o la voz de nuestra madre. Allí se va a manifestar la intuición. Siempre les he dicho que tratemos de estar el mayor tiempo posible concentrados en el corazón, porque sucede que en la medida en que nosotros permanecemos concentrados en el corazón, pues vamos a ser mucho más intuitivos, mucho más intuitivos. Cuando nos olvidamos de sí, cuando no traemos el recuerdo de sí, cuando la vida nos atrapa y nos andamos identificando con los quehaceres de la vida y el trajín del día a día o los diferentes oficios, pues se duerme la conciencia y esta intuición se desconecta. Por eso, si nosotros permanecemos en estado de alerta percepción, si estamos concentrados en el corazón, vamos a estar más atentos a los avisos del ser, a los avisos de la conciencia. Muy importante esto, porque como les iba diciendo, la intuición nos puede dar esos avisos a través de la voz del padre o de la madre, pero una cosa es el aviso y otra cosa es que se haga caso del aviso. Vamos ahorita a comentarles el error que se puede llegar a cometer en ese caso. Sucede que, como les iba diciendo, las mujeres pues son más intuitivas que los hombres porque razonaban menos. La mujer es más emocional, pero hoy en día, como les comentaba, a la mujer ser más intelectual, hoy en día volverse cada vez más intelectual, ha perdido esos aspectos intuitivos. Entonces, esto muy importante que necesitamos nosotros comprender. De verdad que el día de hoy les voy a entregar o les entrego esta herramienta fundamental e importante para el camino interior. Sucede que la intuición nunca se equivoca. Veamos, digámoslo, partamos de allí. La intuición nunca se equivoca. En cambio, la corazonada sí. La corazonada, como les iba diciendo, es un mensaje, un aviso primitivo que incluso puede estar dado por el ego, por el yo psicológico. Es muy arcaico, muy antiguo ese aviso primitivo que incluso se desarrolla en el reino evolutivo, en el reino animal. Ustedes pueden llegar a ver un animalito tomando en un abrevadero, tomando agua, y se mueve un pastico y ellos brincan y sienten que algo va a suceder, pero puede estar basado en el temor, en el miedo. Estos avisos primitivos de las corazonadas. En cambio, la intuición es la certeza y nunca se equivoca porque es de la conciencia, es de Dios, es de nuestro propio ser. Para nosotros es importante liberarnos desarrollar la intuición para liberarnos de peligros que se pueden llegar a presentar y muchas veces
liberar o proteger a otras personas de peligros eminentes o situaciones eminentes. Entonces, la intuición es magnífica para trasegar, para recorrer este camino de la iniciación, y es absolutamente necesaria, absolutamente necesaria. La intuición, pues, no puede tener nada negativo, nada equivocado, porque todo en ella, pues, es positivo, porque es la manifestación de la esencia. Es la manifestación de nuestra conciencia, de nuestro real ser interior. Entonces, he ahí la importancia realmente de desarrollar la intuición. Es magnífico poder que nosotros debemos que desarrollar en la medida en que vamos practicando para poder caminar de una manera más segura, con más certeza, en este camino de la iniciación, en este camino de la autorrealización. ¿Cómo se desarrolla la intuición? Pues cuando se está mantralizando, vamos a mantralizar, podemos mantralizar con el mantra de la O alargada, concentrados en el corazón, imaginando el chakra cardíaco, que es así. El chakra cardíaco tiene 12 pétalos, una flor de loto de 12 pétalos, pero que dentro de esa flor de loto tiene la estrella de 6 puntos, o sea, la estrella de David. E incluso dentro de la estrella de David también tiene otros detalles interesantes de descubrir. Y bueno, este chakra cardíaco, vamos a imaginar que cuando empezamos a mantralizar, empieza a girar como giran las manecillas del reloj. Entonces, así como este señor está mirando el reloj, mirándolo, esto es muy sencillo, pero a veces la verdad, las personas no entienden, no comprenden las cosas sencillas, lo enredan tanto y lo empiezan a hacer para el otro lado. Recordemos que los chakras giran a la inversa cuando una persona, o a la izquierda cuando una persona está identificada, empiezan a todo un proceso de adormecimiento, los chakras giran de manera distorsionada hacia el otro lado, hacia la izquierda. La manera correcta es que giren a la derecha, como giran las manecillas del reloj. Sí, espero de verdad en este punto hacerme entender, porque aunque parece sencillo, créanme la verdad que hay muchos estudiantes y muchas personas que no lo entienden, no lo comprenden, y pues luego lo empiezan a hacer para otro lugar, para el otro lado, ¿no? De manera equivocada. Entonces, ese chakra nosotros lo imaginamos al frente de nosotros, ¿sí? a una distancia de más o menos 20, 30 centímetros fuera de nuestro pecho. A esa altura o a esa distancia están los chakras nuestros, y imaginamos ese disco, esa flor de loto de 12 pétalos, que empieza a girar rápidamente en la medida en que nosotros mantralizamos. ¿Cómo lo vamos a hacer que gire? Como giran las manecillas del reloj, como si estuviéramos nosotros observando un reloj, como aquí en la imagen. Espero de verdad hacerme entender. Se debe que imaginar eso. Ahora, en las prácticas todas como tal, van a funcionar tres aspectos. Una, que es la imaginación consciente, no una imaginación mecánica, imaginación consciente. Otra, la concentración. Y otra, la voluntad. La voluntad está representada en el verbo, en lo que vamos nosotros a pronunciar. Existe varios mantras para despertar la intuición. Uno de ellos es la O alargada, así de sencillo, inhalar profundamente y exhalar el aire por la boca, con los ojos cerraditos, imaginando que el chakra empieza a girar. Entonces, inhalamos. Botan todo el aire por la boca de manera alargada. Esta práctica no busca adormecerse ni quedarse dormidos, por el contrario, hay que hacerla despiertico.
Con los ojos cerrados, sí. Otro mantra que nos sirve para despertar la intuición es la O y la M, o OM también lo podemos realizar. Otro de manera alargada, otro mantra es el Om Mani Padme Hum. Es un mantra que también es una invocación también a nuestro íntimo y que nos va a ayudar también a desarrollar la intuición. Pero pues la O es muy sencilla y muy efectiva para despertar la intuición. También pues evidentemente debemos que buscar un lugar tranquilo, un lugar donde nos podamos concentrar, olvidarnos del mundo exterior, donde realmente no estén preocupados que los vayan a ver las personas o que se vayan a desconcentrar, sino bien concentraditos. Pueden colocar un reloj o una alarma, una alarma 20 minuticos y empiezan a hacer la mantralización. Antes pues le pedimos siempre al Padre y a la Madre que sean ellos quienes nos asistan. La petición al Padre puede ser de esta manera. Le podemos decir: Padre mío, Señor mío, Dios mío, tú que eres mi real ser, mi Dios interno, te ruego y te suplico seas tú quien realices esta práctica de mantralización para despertar y desarrollar el poder de la intuición. A la Madre, iluminadnos, asistidme y guiadme. Y podemos iniciar, pues, si están muy tensionados, pues relajamos el cuerpo de manera general y empezamos a hacer la mantralización. Es así de sencilla y es muy efectiva. Algunas veces los estudiantes no valoran la intuición y cuando la pierden o el nivel de intuición que hayan desarrollado, cuando la pierden se dan cuenta que sí tenían intuición. La intuición es magnífica, realmente magnífica, y nos va a servir para muchísimo en este camino de la autorrealización. Entonces espero en este aspecto de cómo gira el chakra hacerme entender, por favor, de verdad que sí, que aunque es muy sencillo como se lo explico, algunas personas ven y escuchan de otra manera. Y bueno, ya es absolutamente equivocado hacer que los chakras giren para el lado izquierdo, para el otro lado, porque ya es cómo funciona el ego, cómo funciona el yo psicológico. Bueno, sucede que este chakra, incluso pues el chakra cardíaco tiene el color, vibra con ese color verde, pero cuando se hace la intuición pueden verse en diferentes lugares, diferentes colores del chakra, algunas veces dorado, otras veces amarillo, bueno, puede ir cambiando de colores, pero en sí es concentrarse y dirigir la voluntad, escúchenme muy bien esto, es dirigir la voluntad y la concentración al chakra y hacerlo que gire como giran las manecillas del reloj, ¿sí? De izquierda a derecha. Así como tal cual este señor está viendo un reloj de agujas y su chakra lo imaginaría aquí abajito girando igual, de la misma manera, de izquierda a derecha, como giran las manecillas del reloj. Ahora, sucede que aunque realmente la vocalización o la mantralización ayuda a despertar la intuición, lo que verdaderamente desarrolla, porque una cosa es despertar y otra cosa es desarrollar. Lo que verdaderamente desarrolla este magnífico poder es la práctica de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Si nosotros practicamos la muerte psicológica, de instante en instante luchamos por estar en vigilia, en estar en estado de autoobservación, concentrados en el corazón, vamos muriendo a los diferentes aspectos psicológicos, a las reacciones mecánicas, instintivas, violentas, etcétera, etcétera. Vamos a ir rescatando cada vez más conciencia y por lo tanto vamos a estar permaneciendo en estado de conciencia o despierto, en alerta percepción durante el día.
con el nacimiento espiritual, obviamente la sabia utilización de esta energía portentosa y maravillosa que mora en todo ser humano, pues nos permite condensar esa luz, ese fuego liberado producto de la muerte psicológica. Y el sacrificio por la humanidad va a desarrollar los méritos del corazón, porque el sacrificio por la humanidad es el resultado de los dos primeros. Nadie podría enseñar a las personas a despertar. Bueno, nadie no. Hay gente que puede enseñar, dedicarse a enseñar, pero no practicar absolutamente nada de lo que enseña. Esa es la realidad. Por lo tanto, la cruda realidad de los hechos es que el sacrificio por la humanidad debe ser el resultado de la muerte y del nacimiento. Porque una persona que muera, una persona que nazca, una persona que va avanzando en su trabajo interior, va comprobando, va investigando, va desarrollando ese fuego maravilloso del amor. Y por lo tanto, pues puede guiar de mejor manera a la humanidad. Nadie podría enseñarle a alguien yo siempre les digo, a armar el motor de un avión, supongamos, si jamás lo ha hecho. Eso es absurdo, sería sencillamente un proceso de fanatismo donde se predica lo que no se practica. Por eso, de verdad que la práctica de los tres factores de la revolución de la conciencia nos ayudan a desarrollar, como les iba diciendo, el poder de la intuición, porque la intuición tiene diferentes niveles. Un ejemplo, un día cualquiera, estoy yo en el mundo astral. Estoy allí en un lugar, me entregan un documento, me entregan un pergamino, está escrito en letra en arameo, pero yo sabía intuitivamente las frases a qué se referían, lo que decían ahí, que me correspondían a mí, y todas las cosas. Mas, sin embargo, me faltó algunos aspectos. Y yo decía, pero ¿por qué no comprendí lo demás? Porque me di cuenta que me faltaba en ese entonces, pues, más intuición, para tener más claridad en todo ese aspecto interno. Entonces, las experiencias oníricas, el mundo astral, es el medio por el cual nosotros vamos a aprender a caminar el mundo espiritual. Por eso tenemos que aprender a interpretarlo y la intuición nos va a ayudar muchísimo en esta cuestión de interpretar las experiencias oníricas o las experiencias astrales que se tengan en este camino de la iniciación. Ahora, sucede que quien mantraliza la O, ¿sí? La O alargada, y trabaja con los tres factores, va a desarrollar más rápidamente la intuición a que una sola persona se dedique simplemente a mantralizar, pues se va a demorar más en desarrollarla, pero pues llega un momento en que la desarrolla, pero el que lo va practicando los tres factores la desarrolla y la mantralización la despierta. Esta es la diferencia. Sucede que por medio pues, de la intuición, incluso los maestros nos pueden hablar, nos pueden avisar. La intuición, sentido del chakra cardíaco relacionado con el oído. También a través de esa intuición podemos escuchar, ir desarrollando la clariaudiencia y vamos a poder escuchar el aviso, los mensajes de los maestros, del mismo ser. Y si nosotros atendemos a ese aviso, pues hay que hacer lo que nos dicen, hay que hacer lo que se debe que hacer, porque muchas veces ahí viene el error. Las personas llegan a saber exactamente lo que les dice la intuición, lo que escuchan, pero luego sucede un error que es empezar a meter la mente, empezar a razonar, empezar a conjeturar, y ahí se daña todo, ahí se friega todo. Cuando la persona empieza a razonar, empieza de una vez a dudar. Muy bien les ha pasado a ustedes que en el mundo astral, en las horas de la mañana, cuando ya regresan, pues saben perfectamente lo que vieron allí, lo que significaba,
traen ese sabor incluso muy especial de lo que era esta enseñanza o esa experiencia que les estaban viviendo, pero cuando despiertan empiezan a pensar y empiezan a razonar y todo se disloca. Ya dudan de lo que sentían, incluso llegan a olvidar lo que sabían, lo que sentían que era la experiencia. ¿Por qué? Porque la mente empieza a tergiversar, empieza a dudar, empieza a conjeturar, empieza el proceso razonativo y se friega la cosa. Por eso no se debe que razonar cuando se escucha o se siente esa intuición. Uno a través de la intuición puede recorrer largos caminos. Un ejemplo, un día yo tenía un perro y pues ya no lo podía tener y pues lo dejé en un lugar. O sea, se lo di a una persona, pero esta persona fue y se la dio a otra. Yo me enteré que el perro estaba como sufriendo. Entonces fui a buscar el perro, fui a buscar el lugar, lo habían llevado muy lejos por veredas y caminos y bueno, pues a través de la intuición cogí el vehículo y me interné varias, digámoslo, varias horas ahí por caminos estapados con muchas curvas, con muchas diferentes ramificaciones de carreteras. Y iba concentradito en la intuición y iba avanzando. Hasta que en un momento donde había una Y, ya había pasado varias, pero llegué allí y dudé. Dudé y me fui por el otro, me puse a pensar y me puse a mirar los caminos y dije, no, por aquí entonces mejor. Y me fui y ya me iba extraviando. Hasta que iba más adelante y dije, no, por aquí no es, y me tocó retroceder, regresarme y irme por el otro lado. Al cabo de la historia es que encontré el perrito, evidentemente estaba maltrecho, amarrado al sol y al agua y bueno, lo rescaté y me lo traje, ¿no? Pero a lo que voy es la intuición. ¿Cómo la intuición nos puede a nosotros ayudar en muchas cosas del diario vivir realmente? Pero no se puede pensar. Por eso la mejor manera de pensar es no pensar, dicen los sabios, y así es. Y por eso yo siempre les invito a que traten de estar la mayor cantidad de tiempo posible concentrados en el corazón. Incluso cuando ustedes escuchen a alguien, concéntrense en el corazón. Y allí el corazón les permitirá ver si esas palabras son de la conciencia o simplemente es una cantidad de intelectualismo egoico, memorizado e intelectual de la persona que se está expresando. O qué intención tienen las palabras. Entonces es tan importante eso de la intuición. Pero el error es llegar a razonar. Si nosotros sentimos ese aviso, esa voz de la intuición, pues se debe que proceder sin pensar, porque o si no, entra el ego, como les iba indicando, les iba diciendo, lo pone a uno a pensar, a dudar, a conjeturar, a razonar, y pues ahí se friega la cosa. Entonces daña todo la mente, porque empieza a buscar raciocinios mentales, a buscar... ¿En qué está basado el raciocinio? El raciocinio está basado en lo que considera bueno, en lo que considera malo, en lo que considera correcto, en lo que no considera correcto, en parámetros morales y éticos, sujetos a una sociedad. Considera, bueno, el raciocinio está basado también en lo que es la lógica, y aquí en este camino no cabe la lógica ni lo ilógico, porque pues, como les iba diciendo, para un cientifista, para un bribón del intelecto, no es lógico que uno pueda desdoblarse y salir de su cuerpo físico tridimensional y dirigirse a una distancia a observar o a otro planeta incluso. No es lógico. Por eso el raciocinio, las conjeturas mentales están sujetas a paradigmas mentales, conceptos y autoconceptos que tenga la persona, y no puede llegar a una realidad, porque pues ese es el error. Cuando las personas incluso meditan y hacen meditaciones intelectuales a través de ese proceso mental de pensar y de razonar, pues lamentablemente fracasan.
porque no dejan que la conciencia sea, sino que la mente quiere conjeturar, razonar el por qué hice esto, el por qué hice lo otro, y eso es totalmente equívoco. Entonces la mejor manera de pensar es no pensar, y cuando se da ese aviso y se siente ese aviso, hay que hacerlo, porque incluso hay momentos donde la intuición le llega o se da ese mensaje intuitivo y no hay mucho tiempo para actuar. Un ejemplo, una persona puede llegar a sentir esa voz del ser, esa intuición donde diga, deténgase, va en un vehículo y le dice, deténgase. Pero si se pone a pensar y decir, no, pero es que ya llevo tanto tiempo, acabé de parar, me pasé todos estos vehículos, todos esos camiones que me costó pasarlos y me van a volver a pasar. Bueno, el caso es que si se pone a pensar, pues pueden incluso hasta perder la existencia. Porque quizás adelante viene un derrumbe, viene un atraco, viene una explosión, viene un accidente, viene una catástrofe natural. Pero si no se hace caso, pues se va a fracasar. He ahí el grave error. Parece sencillo, de verdad, parece sencillo ser obediente, pero no lo es. Mientras nosotros no le hagamos caso a la intuición y siempre metamos la mente nos va a tergiversar y nos va a dañar eso que llevamos. Esa es la cruda realidad de la cuestión mental. Sucede que el ego no puede utilizar pues la intuición, no la puede utilizar. Es el único poder que no puede utilizar la logia negra interior, ni la logia negra exterior, no la puede utilizar. Entonces, cuando se descarta el proceso de pensar, entra a funcionar pues la intuición, ahí sí. La mente se descarta cuando no se piensa, cuando se busca la paz del corazón tranquilo. En la medida en que nosotros nos autoobservamos y estamos en estado de alerta, percepción, en estado de vigilia, estamos muriendo psicológicamente, vamos a descartar el proceso de pensar y vamos a ir logrando poco a poco la paz del corazón tranquilo y la mente serena. Entonces se percibe a través de la intuición, a través del centro del corazón, la voz de la conciencia, la voz del ser. Lo que nace de allí, hay que hacerlo. Todos sentimos esa voz maravillosa en algún momento. Existe la lucha entre la oscuridad y la luz dentro de nosotros. En algún momento ustedes han hecho o van a hacer algo equivocado y la conciencia sabe muy bien lo que van a hacer y nos dice, no hagan esto, o no lo hagamos, o no haga esto. Pero por otro lado aparece el ego, el deseo, el placer, el descontrol y dicen, no, es que no soy capaz de negarme, es que voy y resultan haciéndolo. Después de que están metidos en un problemonón, dicen, caramba, yo sí sentí algo, dicen las personas, sí sentí algo que me decía que no lo hiciera. ¿Qué era ese algo? Pues la conciencia a través de la voz o a través de la intuición. Pero no se le hace caso porque hoy en día se le ha dado mucha énfasis a la mente. Hoy en día, pues las gentes afanosas de poderes llegan a buscar poderes mentales, que telepatía, que telequinesis, que doblar cucharas, que aquello, que lo otro, pero todo para beneficio particular y beneficio egoico, realmente, no para ayudar a la humanidad. No para despertar la conciencia, sino para utilizarlo como beneficio propio. Entonces, cuando la intuición la dejamos ser, pues allí debemos hacer lo que se nos manda, lo que se nos dice a través de ese proceso de intuición. Para la mente va a ser ilógico, por eso le comentaba, la mente va a dudar. Si nos dicen, haz esto, haz lo otro, y se pone a pensar, la persona, pues, de inmediatamente pueden acontecer hechos que vayan en perjuicio de sí mismo, por la mente, por la misma mente. Entonces la intuición nos ayuda tanto en el mundo físico como en los mundos internos. Nos va a ayudar de una manera magnífica.
en los cuales nos hablan por medio de símbolos y de números. A través de la intuición nosotros podemos verificar una cuestión, una escena, una enseñanza, como les indicaba. A través de la intuición podemos invocar un maestro y la intuición decirnos como que aquí hay algo raro, hay que conjurar y conjurar a ver qué es lo que sucede. Si un maestro es de verdad, pues él se va a quedar ahí quietico esperando que lo conjuren y simplemente pues hasta sonríen o no pasa nada. Pero si no, se desvanecen o salen huyendo, sacan pretextos o se van huyendo, ¿no? Es la intuición. A través de la intuición nosotros podemos descubrir de verdad ese lenguaje simbólico en el cual nos hablan a través de los mundos de los sueños o el mundo astral o el desdoblamiento astral. Es importante de verdad desarrollar el poder o la capacidad de asociación y el poder magnífico de la intuición para comprender lo que allí se nos muestra, lo que allí se nos está diciendo, para continuar el camino de la obra, ¿no? El camino de la autorrealización, porque muchas veces los estudiantes y las personas quedan muy perdidos con las experiencias que les muestran, ¿sí? Quedan muy perdidos. Y a veces dicen, no, es que no entiendo absolutamente nada. Se sienten estancados. Pero llega a tener intuición y lo ven todo claramente. Pues está muy claro, es esto, esto y esto. Ahí estaba. Por eso es muy importante despertar ese magnífico poder. Bueno, entonces, sucede que con la intuición se puede interpretar cualquier imagen que se nos presente en los mundos internos, cualquier simbolismo, cualquier escena va a quedar completamente clara a través del poder de la intuición. Nos sirve para conocer aquí en el mundo físico y allá en los mundos internos y en todas partes. Una vez yo tenía un vehículo y me empezó a fallar. Y no sabía, lo llevé al mecánico y no, que no le descubrían, que tocaba dejarlo y bueno, y yo necesitaba transportarme. Y briegué con el carro, tenía una falla y una falla y una falla. Lo parqué en la casa ahí afuera, me entré, cuando la intuición, la voz del ser me dice, ve y abre el capó, ve y abre el carro. Me bajo de una vez, abro el capó y pues yo de mecánica realmente no sé mucho y pues me pongo a mirarlo, ¿no? Y a través de la intuición me dice, mira, busca aquello, mueve tal cosa. Y voy y miro lo que sentía que era la intuición y claro, estaba rota una manguera que no se veía a simple vista, no se veía porque pues uno le puede decir esto, pues que eso falta de observación. No, no es tan solo así de sencillo, falta de observación. Cuando uno no sabe nada de eso, pues es como verle las entrañas a algo que desconoce. Entonces, con todos esos cables y mangueras, pues uno no sabe qué es lo que está afectando a qué cosa. Sucede que voy y chequeo y claro, descubro que la manguera estaba rota por debajo y no se veía. Porque yo, incluso la intuición me decía, la voz del ser me decía, lo puedes arreglar, es muy sencillo. Y yo bajé a mirarlo, ¿no? Fui a hacer caso. Y descubrí que realmente era muy sencillo. Fue cambiar una manguerita que estaba rota y no costó mayor cosa, lo pude solucionar y a través de la intuición. A través de la intuición. Es maravilloso la intuición, es que realmente nos permite hacer muchas cosas. Ahora, también quiero expresarles, no sé si en algún momento ustedes también hayan querido preparar un platillo que quizás no sepan hacerlo, pero lo van a hacer y lo empiezan a hacer sin pensar. Empiezan a hacerlo, empiezan a agregarle esto, la cantidad de condimento o de sal o aquello o lo otro, los ingredientes, y queda un platillo magnífico sin necesidad de pensar. Pero háganlo pensando y verá que empiezan a contradecirse entre ustedes mismos, a dudar si ya le echaron sal o no le echaron sal, a dudar si le echaron esto o no le echaron esto, y queda totalmente diferente.
Entonces la intuición nos sirve para absolutamente todo. Es magnífico ese poder. Nos ayuda a comprender más profundamente incluso el ego, el yo psicológico. El poder investigar fácilmente las cosas en los mundos internos y por golpe intuitivo uno comprender algo. Yo sé que algunas veces ustedes se van a sentir estancados o se sienten estancados en algún proceso de estudio psicológico o de psicoanálisis de algún defecto que quieren eliminar y se sienten estancados. Ahora, a través de la intuición, a través del desdoblamiento astral, pueden ir a investigar y a través de la intuición comprender aquello que les falta. Un día les comentaba yo que había descubierto un defecto en mí, en el diario vivir, en el mundo tridimensional. Quise llevarlo a meditación, llevarlo a estudio psicológico, hacerle el respectivo estudio y al cabo de un tiempo pues me lo arrancan de la columna vertebral. La Madre Divina me saca este defecto y sale una criatura monstruosa, gruñona, chiquita, pero gruñía y crujía sus dientes, me miraba desafiante este bichurraco, este defecto psicológico, y la madre lo empieza a acariciar, a sobar. Yo, como un poco desconcertado realmente y molesto, le decía a la madre: yo necesito es que me lo elimine, no que lo consienta, máteme ese bicho, decía yo. Y le peleaba a la madre y la madre nada, allá consintiendo el defecto. Hasta que ya de tanto molestar, digámoslo así por decirlo de alguna manera, la madre levanta su mirada y me ve con esos ojos bondadosos, esos ojos de misericordia y de ternura y una mirada de verdad absolutamente especial y trascendental. Y a través de la intuición comprendí que me faltaba comprender algo de ese defecto psicológico para poderlo eliminar. Porque la Madre Divina no nos va a eliminar absolutamente nada que no comprendamos, que no se comprenda plenamente. Entonces yo había estudiado todos los aspectos del defecto en una polaridad y no le había visto lo otro. Y pues me faltaba comprender. Y a través de ese golpe intuitivo pude comprender que me faltaba más sabiduría, me faltaba comprender mucho más ese defecto que quería desintegrar, que quería eliminar. Y hacían muchas cosas. Un defecto a través de la intuición, en una escena cualquiera, podemos nosotros llegar a través de la intuición a comprenderle allí los resortes secretos en el cual cómo se mueve un defecto y eliminarle más fácilmente. Por eso pues la intuición es un poder de verdad magnífico, necesario que los estudiantes lo despierten y lo vayan desarrollando. Para desarrollar la intuición, pues diariamente se debe que vocalizar 20 minuticos diarios del mantra que les indicaba, o el mantra de Lao. 20 minuticos en voz alta, preferiblemente. En voz alta ayuda más a que el verbo, este poder se desarrolle más fácilmente. Mentalmente también se puede, pero pues si se puede hacer en voz alta, no gritando, pero sí pues con concentración y el verbo de manera adecuada, se puede desarrollar este poder de la intuición diariamente 20 minuticos. Entonces aquí como se encuentra esta imagen de esta chica, esta es la izquierda de la mujer y esta es la derecha, para que comprendamos esto. Y el chakra, ella lo está viendo de frente, nosotros lo veríamos como que está girando a la izquierda, pero no es correcto. El chakra está girando correctamente porque ella lo está viendo de frente, así como la imagen que les mostraba del señor que está viendo un reloj de agujas. Espero de verdad hacerme entender, que comprendamos cómo es que gira este chakra y no resulten haciéndolo para el lado contrario. Una vez tenía por ahí unos alumnos que querían hacer lo que se les pegaba la gana y me decían que no, que ellos sencillamente lo hacían para el otro lado, que para el otro lado sí les funcionaba, que para el lado de la derecha
les empezaba a doler la cabeza y se mareaban y les pasaba de todo. Pues obvio, el ego para la izquierda, que siempre ha hecho lo de la izquierda y siempre giran de manera distorsionada, pues ahí sí están felices. Ahí sí, pero el poder de la intuición se desarrolla es haciendo girar el chakra correctamente, como giran las manecillas del reloj, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Entonces, para que tengamos eso presente. Sucede que el conocimiento, o este conocimiento universal, en teoría, no sirve para nada. Lo válido es la práctica. Un conocimiento que no se pueda verificar, que no se pueda comprobar, se vuelve un dogma, se vuelve una religión, se vuelve una creencia. Y aquí no venimos a creer. Necesitamos despertar la conciencia, necesitamos salir de ese estado de atosigamiento mental, de la creencia inútil que no nos conduce absolutamente a nada. Por eso la práctica va a perfeccionar la teoría. Las personas que se quedan simplemente teorizando, pero que jamás hacen, pues simplemente alimentan la creencia. Van alimentando el fanatismo, van alimentando el autoengaño de pensar que porque llevan determinados años y tiempos en un dogma, en una creencia, en una institución, en una doctrina, en un camino, ya van muy avanzados. Y realmente la cruda realidad de los hechos es que los hechos hablan por sí mismos. Esa es la realidad. Entonces, esto no se trata de creer, se trata es de hacer. Y como dice el venerable maestro Samael, hechos son hechos y ante los hechos pues nos rendimos. Es la realidad, es la cruda realidad. Entonces, este camino es totalmente práctico, totalmente práctico. Obviamente necesitamos de la teoría, necesitamos de las teorías que sean lo más claras posibles, porque también hasta eso se puede llegar a tergiversar. Las teorías confusas, las enseñanzas totalmente tergiversadas, confusas o equivocadas pueden llevar al fracaso a los estudiantes que desean despertar la conciencia, a los estudiantes que desean y a las personas que desean trasegar el camino de la autorrealización. Lamentablemente muchas veces no se dan cuenta que están en un lugar equivocado y pueden permanecer años ahí vegetando, autoengañados, pensando que están en el lugar correcto. Es necesaria la revolución de la conciencia, es necesaria un estado de conciencia revolucionario en sí mismo que nos invite a practicar, a comprobar, a indagar para poder ascender, para poder trasegar el camino iniciático. De lo contrario, se va a perder el tiempo miserablemente en creencias y en fanatismos y en simpatías de una doctrina, simplemente. En fanatismos absurdos se puede llegar a perder la gran mayoría de la existencia, si no es que toda la existencia, en fanatismos ridículos. Entonces, los invito a practicar. Sean severos con ustedes mismos, exíjanse a ustedes mismos resultados, no a los demás, porque a los demás tienen el derecho de no hacer nada si así lo quieren hacer, pero sí a sí mismo. Uno a sí mismo debe que exigirse, ser uno severo, exigirse resultados, es necesario, pero no simplemente exigirse sin hacer nada, porque las personas tienen derecho a dudar y decir, eso que está hablando este señor, pues puede ser cierto o puede ser mentiras, o suena a mentiras, o es una idea descabellada, está bien. Las personas tienen derecho a dudar, a quedarse en sus dogmas rancios del pasado y en sus teorías. Al fin y al cabo, cada quien responde por sí mismo. Pero dudar y no hacer nada por comprobar, por investigar, es peor aún. Es lo del necio, realmente, y lo del terco que se precipita al abismo y aún no cree que va cayendo. Esta es la cuestión. Entonces es necesario que nosotros
entremos en la practicidad, en la práctica. Un conocimiento está basado, o este conocimiento está basado es en la práctica, en la vivencia. Y la sabiduría de cada quien está dada por el conocimiento, por la experiencia que haya vivido, no por la teoría que haya almacenado en su mente, porque hay gentes que tienen hasta buena capacidad mental de memorizar libros, capítulos enteros o libros enteros, y eso no es sabiduría, es intelecto, intelecto. Mas todo eso que habla y expresa alguien, si no lo ha comprobado, sencillamente es una creencia no más. Necesitamos entrar en el terreno de la vida práctica. Este camino da resultados, pero hay que entrar en los hechos, no en las creencias, sino en los hechos. Bueno, finalmente decirles que la práctica fortalece la voluntad y la concentración. Esta es la conferencia del día de hoy. Espero de verdad haberme hecho entender porque pues es un tema bastante importante, bastante interesante que necesitamos nosotros tener claro, ¿no? Lo que es la práctica de intuición para desarrollar el poder de la intuición. Entonces, muy sencilla de realizar, 20 minuticos, lo pueden hacer en la noche, lo pueden hacer a mediodía, lo pueden hacer en la mañana, a cualquier hora que ustedes quieran hacerlo. Ya estarán preguntando ustedes, bueno, Salvador, ¿y se puede hacer varias veces al día? Sí, si quieren hacerlo, lo pueden hacer varias veces al día, la práctica de mantralización. ¿Listo? Muy bien, voy a checar si tienen alguna inquietud, alguna duda con respecto pues a este tema del día de hoy para esclarecerla de la mejor manera posible. A ver. Bueno, saludo a las personas que se fueron conectando: Oliver Aguirre, Hugo Rubiano. Buenas noches, don Salvador, se le estaba extrañando sus saludos desde Neiva. Un fuerte saludo a todos los amigos de Neiva, a ti, Hugo, y a tu esposa también, un fuerte saludo. Santiago Ramírez, Sara Sofía Corea, Dora Norton desde Durango, el Estado de México, un saludo para ti. María El Carmen Espinosa, buenas noches, muy bien. Wilmer Edgardo Guerrero, gracias Salvador, buenas noches para todos, también para ti. Johanna Montoya, buenas noches. Mónica Espinosa, buenas noches, muy bien. Rosa Flores, buenas noches. Margarita Leal, Jessy Roca, dice, usted ya despertó a su yo superior y habla con... Usted ya despertó a su yo superior y habla con él normal. Pues mira, el yo superior es el ser y este trabajo no concluye hasta que se concluye. La meta se alcanza solo hasta que se llega a la meta. Y el proceso de autorrealización es gradual y es un proceso no fácil, pero tampoco imposible, pero que en la medida en que nosotros vayamos desarrollando y practicando estos tres factores, con vehemencia, con determinación, lo vamos a lograr y vamos a llegar a la unificación con nuestro propio ser interno, con nuestro Dios particular, que es nuestro Padre. Nos llegaremos a unificar con Él. Esa es la idea y todos lo pueden realizar, hombres y mujeres pueden realizar este proceso de autorrealización. No hay nadie más especial que nadie, todos somos iguales, pero pues sí lo que se necesita es tener determinación, revolución, para llegar a concluir pues el camino. Así es. Bueno, dice Lisbeth Hernández, o sea, es como si uno fuera el reloj. Entonces, se debe girar de mi lado izquierdo, no al revés. Ojo, explique bien, gracias. Explique bien, gracias. Pues yo creo que he explicado lo suficientemente bien, ¿no? O sea,
Si no me entendieron así, de todas maneras, pues está bien. Les he dicho yo que es como si nosotros miráramos a un reloj de pared frente a nosotros, miráramos las agujas. ¿Cómo ustedes observan las agujas de un reloj? Pues sencillamente, de pronto aquí por la cámara no me van a entender muy bien, pero si yo lo tengo acá al frente, ¿sí? Bueno, vamos a ver, acá está al frente mi reloj. Aquí para mí sería así. Porque esta es mi izquierda, esta es mi izquierda. Y va de izquierda a derecha las manecillas del reloj. ¿Sí? Espero que haya explicado bien. Incluso la figura donde está el Señor, pueden checar otra vez o pausar ahí la imagen, donde está el Señor mirando las agujas. Es así de sencillo. Es que esto pues es sencillo, pero las mentes lo quieren complicar todo. Algo tan sencillo lo ven tergiversado, lo ven equivocado, lo ven complicadísimo. Por eso yo les decía, la mente no entiende la sencillez, lo difícil de lo sencillo para la mente, para los bribones, porque siempre dicen, no, eso falta algo, así de sencillo no puede ser. O esto, ¿cómo es? O sea, de verdad, la sencillez no la comprende la mente complicada. Pero es así. Es sencillamente de izquierda a derecha. Entonces gira, como giran las manecillas del reloj, teniendo un reloj de frente y las agujas hacia nosotros, no la parte de atrás del reloj, mirando un reloj normal. Así es que deben que girar los chakras. Bueno, Rebeca Santos, buenas noches. Araceli Sandoval, saludos. Juan Castellanos, desde Colombia, de Cartagena, un saludo para todos los amigos de Cartagena, de Barranquilla, de Santa Marta, de toda la zona costera del Caribe colombiano. Un fuerte saludo para todos ustedes. Oliver Aguirre dice, por medio de la intuición podemos escuchar la voz de la Madre Divina. Por supuesto que sí. En algún momento, por eso les indicaba que en algún momento pueden llegar a escuchar una voz femenina, que es la de la Madre, o la voz del Padre. ¿Cómo van a diferenciar? Bueno, ustedes se preguntan, bueno, pero ¿cómo diferencio entre el bullicio egoico y la voz del Padre o la del Ser? Es totalmente diferente. El bullicio mental del yo psicológico, incongruente y contradictorio dentro de la mente psicológica, es evidente que no es una sola voz. Pero cuando el Ser habla a través de la intuición, y nos comunican algo o se nos dice algo, es muy puntual y se escucha claramente, se percibe claramente esa voz. De pronto no la escuchan aquí como escuchar aquí un grito en el mundo tridimensional. Es una voz interna, superlativa, dimensional. Y pues van a notar absolutamente la diferencia. Es claro que sí, se escucha también la voz de la Madre. Bueno, Mónica Espinosa dice, hola, las agujas del reloj giran de izquierda a derecha. Correcto, si lo miras de frente. Así es sencillo. No compliquen más las cosas, es muy sencillo. Mirar un reloj de frente y en base a eso voy haciendo que el chakra también gire de la misma manera. Es así de sencillo. Pero de verdad, a veces yo no entendía, no comprendía que no comprendían, pero uno tiene que tener paciencia, porque pues parece muy sencillo, que cualquier persona lo podría entender, pero resulta que no. Y hay que tener paciencia con todas las personas, con todos los hermanitos, con todas las personas que a algún momento se les dificulta algo. Otra cosa es que lo quieran hacer voluntariamente para el otro lado, y eso sí no. Eso sí no, pues yo pues les digo, les respeto, quieren hacer lo que quieran, pero en este camino no, para afuera. Así de sencillo. Hagan lo que quieran de su vida, pero no van a tergiversar la enseñanza a propósito, ¿no? De manera perversa. Es así. Juan Castellanos dice, ¿cómo se domina para desconectar de la matriz? ¿Cómo se domina para desconectar de la matriz y conectar a la conciencia?
Pues sencillamente en estado de vigilia y autoobservación. Lamentablemente el ser humano está en un estado egoico y desconoce que está dormido. Equivocados sinceros, dormidos que sueñan estar despiertos, en todas las índoles. Habrán gentes que se consideren trascendidas espiritualmente, despiertas espiritualmente, porque pertenecen a X o Y dogma o religión o creencia o secta o institución, etcétera, etcétera. Mas la cruda realidad de los hechos es que se puede llegar a observar en los mundos internos donde nada está oculto, la cruda realidad y ver si realmente es una persona despierta o no, o en qué proceso va. Eso es ahí. Pero para nosotros despertar en el mundo tridimensional, o para despertar, más bien diría yo, a las dimensiones superiores, es necesario despertar aquí y ahora, en el mundo tridimensional. Quien no despierte aquí en el mundo físico, no va a despertar en el mundo o en los mundos superiores. ¿Cómo se hace? Pues permaneciendo en estado de alerta, percepción, en estado de autoobservación, revisando, autoobservando qué pensamientos egoicos afloran, qué sentimientos, qué deseos, qué reacciones mecánicas, qué reacciones violentas, instintivas, etcétera, etcétera, qué costumbres y mañas y qué palabras se dicen de manera mecánica y muriendo a todo eso, descubriendo todos esos detalles y permanecer en estado de vigilia, trayendo el recuerdo de sí. Esto parece que fuera algo, digámoslo, palabrería quizás insustancial, pero la cruda realidad es que el ser humano, aunque esté despierto y veamos por la calle multitudes de personas, incluidas las mismas personas o nosotros, si no traemos el recuerdo de sí, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿Para dónde voy? Como que detengo el carro un momento y digo, paro el carro y digo, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy deseando? ¿Por qué estoy hablando esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Como que detenerme a hacer conciencia de lo que estoy viviendo o haciendo, pues esto ya permite traer el recuerdo de sí y un estado de conciencia. Parece sencillo, pero no lo es. Sucede que las gentes viven su vida afanosamente, completamente como autómatas y no recuerdan su esencia, su conciencia durante el día en ningún momento. El resultado de esto es que en las horas de la noche va a hacerse exactamente igual. En el mundo de los sueños, en el mundo onírico, que incluso la humanidad considera como sueños, simplemente sueños, pues son absolutamente inconscientes. Es necesario empezar a despertar aquí y ahora para, como dices, desconectarse de esa matriz, de ese que no es más que su propio ego, que su propio yo psicológico envuelto en sí mismo, todos los aspectos inconscientes, infraconscientes y subconscientes del mismo ser humano. Por lo tanto, es ignorante de la causa de su dolor, del sufrimiento, de por qué acontecen las situaciones, por qué se dan determinadas escenas, dramas y comedias dentro de la misma existencia de uno. Mientras no despertemos la conciencia, pues sencillamente de verdad que somos como un madero que botamos a un río y que las corrientes y el caudal del río chocan con las piedras, con las orillas, lo amontonan en un lado, lo revuelcan por el otro, víctima de las circunstancias. Eso es, necesitamos hacer el esfuerzo por despertar. Y es individual, particular. Así es. José Alberto Aguirre dice, buenas noches, Salvador, y a todos los presentes. Buenas noches también para ti. Lisbeth Hernández dice, bueno, sí, ok, pero estamos hablando de nuestro cuerpo. Estamos hablando de nuestro cuerpo, no del reloj. Simplemente que dijera de qué lado de mi cuerpo debe girar los chakras. Bueno. Yo te invito a ver nuevamente el video.
Angélica Alonso, buenas noches. Ana María, buenas noches para ti, para los amigos de Cali. Buenas noches, Mónica Espinosa. Quedamos sin internet, volveremos a escucharla. Ok, bueno, ahí está, queda en la página para que la puedan checar, la puedan observar nuevamente, si así lo desean hacer, si le desean nuevamente estudiarla, con gusto lo pueden realizar. Bueno, autoconocimiento universal, John dice, podemos tomar como referencia el corazón para no equivocarnos al visualizar el giro. Cruza sobre el corazón de abajo hacia arriba al girar. Mira, tenemos los chakras. Es una conferencia de la fase B que incluso está aquí en la página, la pueden checar. Se llama las siete iglesias y los 7 chakras. Los chakras están conectados a los centros, a las iglesias, pero no son las iglesias ni son los centros. Los chakras están a una distancia fuera del cuerpo físico, más o menos de unos 20 a 30 centímetros, y allí nosotros los podemos, a través de la imaginación consciente, hacerlo girar, en este caso el chakra cardíaco, hacerlo girar como giran las manecillas del reloj, a través del verbo. Ahora, quiero también aclararles que una persona puede mecanizar la práctica y puede hacer estar pensando en otras cosas y estar mantralizando la O. Es necesaria que la O, la mantralización, vaya en juego unida con la imaginación y la voluntad que está funcionando el verbo y hacer girar el chakra. Es necesario que esos 3 aspectos estén unificados para que las prácticas den resultados. Concentración, imaginación consciente y voluntad. Entonces, sencillamente es eso, es imaginar ese disco, ese chakra de 12 pétalos que empieza a girar como giran las manecillas del reloj. Es así de sencillo. No sé si de verdad me cuesta a veces creer que no me hago entender, porque de pronto soy yo el del error, de que no me hago entender, ¿no? Pero pues es de esa manera sencilla que se puede hacer, girar los chakras. Bueno. Marisol Rodríguez, buenas noches. Incluso los chakras empiezan a girar correctamente cuando estamos en alerta percepción. Todos los chakras giran a la izquierda de manera contraria y distorsionada cada vez que nosotros estamos completamente identificados, dormida la conciencia, los chakras giran equivocadamente. Cuando hacemos el esfuerzo de estar en alerta percepción, en estado de vigilia, muriendo psicológicamente, los chakras empiezan nuevamente a tomar su curso real y normal, que es girar de izquierda a derecha, como giran las manecillas del reloj. Muy bien. Juan Castellanos, gracias, muy excelente, bueno, muy bien. Carolina Pinar dice, buenas noches, ¿qué significa un vaso de vidrio en el sueño? Bueno, puede tener varios contextos o connotaciones el vaso. El vaso puede estar relacionado con el aspecto sexual o el yoni femenino. A veces cuando el vaso está partido o se rompe es que va a sufrir la persona algún problema de salud o se les va a ocurrir algo. Yo veía algún día una mujer que tuvo un parto por cesárea y el vaso, bueno, internamente el vaso se le veía partido porque lo cortan, ¿no? Como tal, cortan el vaso hermético, ese vaso hermético. Y pues depende el contexto del vidrio, del vaso, o de la experiencia más bien, en relación al vaso. Pero está así. También el vaso puede estar relacionado con un cuerpo. Con un cuerpo, puede ser un cuerpo físico, puede ser, como les decía, el órgano creador femenino, el órgano sexual. Puede ser también que le estén mostrando algún aspecto de el vaso de Hermes o el vaso hermético donde se acumula la energía internamente. Puede ser varias cositas en sí, en esos aspectos, depende del contexto de la experiencia, pero en sí eso significa.
Angélica Alonso dice, la mantralización de la O funciona igual para la intuición como, bueno, para la intuición cuando se mantraliza en el mantra faraón alargado, la O. Sí, o sea, el mantra faraón cumple otra función, otro propósito, que es desarrollar o hacer vibrar las moléculas de las células para que se desprendan las moléculas y podamos salir con el cuerpo molecular o el cuerpo astral. Cumple su función allí. Que el mantra faraón tenga la vocal O, pues no quiere decir que a través de la mantralización del mantra faraón vamos a despertar la intuición. No, porque es otra práctica totalmente diferente con otro propósito. En este caso, nuestro propósito es despertar la intuición a través del mantra de la O alargada, concentrados en el corazón. Bueno, Hugo Rubiano dice, al realizar la mantralización, nuestro ser se nos puede presentar para darnos algún consejo de la práctica, sea en lo físico o en lo astral. Bueno, el ser les puede hablar, nos puede hablar a través de la intuición. Así estemos en el mundo físico, con el cuerpo físico, estemos conscientes, en un momento podemos sentir esa voz muy clara y definitiva y determinante para que hagamos tal cosa, o haz esto, o no hagas esto, o haz aquello. Esa es la realidad. O en el mundo astral, claro que sí. La intuición funciona aquí y allá, en todas partes. Por eso es tan genial despertar ese magnífico poder de la intuición que puede despertar todo el mundo, hombres, mujeres, cualquier persona, incluso los niños pueden también despertar, hacer esta práctica de intuición. Muy bien. Augusto Hernández dice, buenas noches, Frate Salvador Quintero, gracias, voy ingresando apenas, pero he escuchado de una de las reglas de Paracelso que hay que aprender a silenciar la mente en profunda meditación y no pensar en nada. Y de ahí que se desarrolla la intuición. A ver, de ahí que se desarrolla la intuición y se escucha la voz de Dios en nuestro corazón, inspirándonos respuestas sobre la profundidad de nuestro desarrollo interior. Saludos hasta Colombia, desde Tzalapa, Veracruz. A los amigos de México, un fuerte saludo para ti también. Augusto. Sí, pues digámoslo que esa regla de Paracelso invita a aquietar la mente. ¿Y cómo aquietamos la mente? Concentraditos en el corazón. Veíamos una conferencia en la fase A y en la fase B, que es relajación y concentración, cómo desarrollar ese magnífico poder que los seres humanos creíamos tener y que realmente no es así, o que creen tener, ¿no? La gran mayoría de los seres humanos creen que saben concentrarse, pero no tienen ni la más remota idea de lo que es la concentración. Entonces, aquietar la mente, concentraditos en el corazón, podemos observar el mundo exterior claramente y el mundo interior. Eso es lo magnífico. Y a través del corazón, todo lo que se vaya manifestando que no sea de la conciencia, va a ir muriendo, se va a ir pidiéndole muerte a la madre y volvemos al corazón, sin pensar. Y van a ver ustedes que pueden seguir haciendo las mismas cosas de la vida, pero en un estado de conciencia absolutamente diferente a como se venían haciendo antes. Así es, muy bien. Luz Marina Rúa, buenas noches. Juan Castellanos dice, yo estoy empezando como ese despertar, pero cuando hago las meditaciones, los pensamientos se aceleran, que no puedo concentrarme. Bueno, es que hay dos clases de meditación, la meditación reflexiva o la meditación de guerra, que vamos a estudiar un proceso psicológico, un defecto que queremos comprender, reconstruir en la escena y a cada detalle ir muriéndole, ir eliminando, pidiéndole y suplicándole a la madre particular e individual que nos elimine los detalles que veamos en esa reconstrucción
sin llegar a identificarnos otra vez con el problema o con la escena. Así llegará un momento donde de tanto pedir muerte y ir eliminando y observando todas las formas de pensar y de sentir y de actuar y de hablar y de comportarse y de desear del yo psicológico en cuestión, llegará y brotará como una comprensión, como una llamarada, la comprensión del agregado psicológico. O sea, la comprensión del por qué ese defecto nos lleva a actuar de esa manera. Incluso podemos llegar a entrar al mundo de la sexta dimensión, al mundo causal, y conocer la causa y el origen de dónde surgió determinado defecto psicológico. Otra meditación, que es la meditación que busca el vacío iluminador, se trata precisamente de no pensar, de aquietar la mente. La podemos hacer a través de la práctica de los koanes o la práctica del gate, ¿sí? Es así. Esa práctica ya luego las quedará aquí en la página también para que la chequeen y la realicen cuantas veces quieran. Es magníficas esas prácticas para ingresar a los mundos superiores. La cruda realidad de los hechos es que he podido ver que las personas, aunque puedan ingresar a esas dimensiones, no se dan cuenta por los conceptos que tienen de lo que es la sexta o séptima dimensión. Tienen tantos conceptos y autoconceptos que se imaginan que pueden en un instante llegar e ingresar y no darse en cuenta. He ahí la realidad. Hasta que comiencen de verdad a valorar las cosas y a sentir y a intuir dónde era que estaban, ¿no? He ahí la importancia. En este caso, pues la meditación, si es para buscar el vacío iluminador y hay mucho atosigamiento mental, la persona se puede dedicar a morir psicológicamente a cada pensamiento, a cada deseo, a cada imagen. La práctica ya no se vuelve de meditación, sino una práctica de velar y orar. La práctica para desarrollar la concentración, simplemente tanto cualquier pensamiento que aparezca, deseo, imagen, recuerdo, sentimiento, distracción, vamos pidiendo muerte y volvemos el corazón. Ahí sería, ¿no? Entonces, hay que seguir, hay que continuar con las prácticas para irlas perfeccionando. Muy bien. A ver, denme un momento acá. Bueno. Carolina Pinar dice, hola, con la práctica de derviche se puede alinear también los chakras, sí. Con las danzas de los derviches, los 3 pasos de las danzas, hacen que los chakras empiecen a girar correctamente. Pero si en un momento después la persona cae en procesos de identificación, nuevamente los chakras giran para la parte contraria. Por eso, pues, este trabajo es una disciplina, este camino es una disciplina, que no es simplemente momentánea como ir a un culto religioso y poner cara de santo o de santa y darse golpes en el pecho y ya. No, es la vida intensamente vivida, pero en rectitud, en amor y en sabiduría, o sea, constantemente, ¿sí? Los 3 pasos de la danza nos ayudan también a que los chakras giren correctamente. Así es. Muy bien. Mónica Espinosa dice, también se dice que la voz del silencio se escucha al Padre y a la Madre internos, ¿sí? Sí, en el sonido del silencio, no la voz del silencio, sino el sonido del silencio. Ustedes con el tiempo van a aprender a escuchar el sonido del silencio porque el silencio tiene un sonido particular, inmutable, inmodificable. Y en ese vacío, en ese silencio perpetuo, la conciencia se puede manifestar. Es cierto. Bueno, muy bien. Oliver Aguirre dice, Salvador, ya van 2 veces que sueño que se meten a mi casa y me roban. Defectos psicológicos. Yoes. ¿Tiene que ver con la casa física o con el mundo interior? Con el mundo interior. Tiene que ver con el mundo interior. Puede tener doble contexto. Hay unas experiencias donde
Le muestran a uno algo y tienen doble connotación, tanto externamente como internamente. Y hay que pues tener pues siempre ser precavidos. Pero pues la gran mayoría de las experiencias son de nuestro mundo interior, porque a su padre o a nuestro padre, a nuestra madre, le interesa es que su hijo o su hija avancen y comprendan el proceso psicológico en el cual se encuentran. La gran mayoría de las experiencias son internas, o sea, de nuestro propio país psicológico, de nuestro propio mundo interior, pero también hay experiencias externas, que nos muestran cosas de aspectos exteriores. Hay que tener pues siempre precaución en esos dos aspectos. Bueno, dice Fuente de la Eternidad, te felicito, estás hablando correctamente, sigamos adelante. Al ego no le va a gustar. No le gusta al ego. Paz inverencial, que la paz sea contigo. John dice, bueno, conocimiento universal dice, es real, a veces se hace la práctica y la mente llena de pensamientos, totalmente. Esta práctica parece muy sencilla de hacer, pero si no hay plena concentración, pueden estar mantralizando y pensando en otras cosas. La mente distrae y ustedes cuando se dan cuenta es que están mantralizando, pero la mente no coincide con lo que se está realizando. Y hay que unificar mente, verbo y concentración para que funcione y se desarrolle. Así es. Bueno, también dices acá, ¿cómo se puede diferenciar la imaginación mecánica de la información que el ser comunica a través de esta práctica? Bueno, ustedes lo van a aprender a diferenciar, es totalmente diferente. La imaginación mecánica, producto del ego, es mecánica como su nombre, se da mecánicamente, se queda deambulando como en un estado meditabundo, donde la gente se va y sigue rodando la bola de nieve mental. La diferencia con, digámoslo, imágenes, escenas que nos muestre nuestro ser, nuestro padre o nuestra madre, es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque no es algo forzado, es algo muy diferente, muy claro a una imaginación mecánica. Si yo les digo acá, yo les digo a ustedes, les he dicho esto, bueno, les voy a contar algo. Había un camino largo de tierra con cercas a cada lado y en el camino van caminando dos cacatúas. Dos cacatúas van charlando. Una le echa el brazo a la otra. Todo esto que yo les estoy diciendo, ustedes ya lo están imaginando. Sin necesidad de hacer el esfuerzo de imaginar. Eso se llama imaginación mecánica. Cuando una persona les cuenta un chisme, un cuento, una cuestión, inmediatamente ustedes, la imaginación y la mente está activa imaginando cada cosa que le están contando. Allí, sin la necesidad de esforzarse por pensar ni imaginar. Eso es la imaginación egoica, la imaginación del yo psicológico. Pero surge en la mente de todos. Ahora, una escena trascendental, vívida de la conciencia, es muy diferente. No tiene ese sabor fantasioso ni tergiversado de la mente. Y ustedes lo van a aprender a diferenciar, poco a poco. Bueno. Hugo Rubiano dice, la explicación está excelente. Es nuestra voluntad la que nos dificulta la comprensión y aflora nuestros agregados del egoísmo y la prepotencia. Sí, amigos, hay que aprender a escuchar. La verdad es que, aunque se hable muy claramente y de manera muy sencilla, a veces escuchamos a través de nuestros propios conceptos, o la gran mayoría escuchamos a través de nuestros propios conceptos, a través de nuestras propias teorías, y queremos que lo que
estamos escuchando coincida con lo que creemos ya saber. Y ahí viene un choque, como un choque de trenes, de la conciencia y la mente que dice una cosa, la conciencia que está planteando la otra, y por eso no se escucha de manera clara. Siempre que escuchemos, concentremos en el corazón y no pensemos en nada, simplemente concentrados en el corazón, y de esa manera se captará el profundo significado de una enseñanza, de esa manera, sin pensar, y verán que funciona mucho mejor. Bueno, muy bien, pero eso acontece en todos nosotros, por eso es necesario volver a educarnos, volver a vaciar la mente. Por eso el gran Kabir Jesús pues decía, no eches vino nuevo en odres viejos, en mente vieja, no eches conocimiento nuevo en mente vieja, porque no se van a dañar. Echa vino nuevo en odre nuevo o en mente nueva. Dirán ustedes, pero ¿cómo hago si ya tengo eso en mi mente? Bueno, pues hay que aprender a vaciar la mente y escuchar en silencio. Y verá que se captará nuevas enseñanzas que están allí, superlativas para nuestro ser. Muy bien. María del Carmen Espinosa dice, es grandioso el ejemplo que nos compartes. Eso es real. Cuando lo tenemos, nos da mucha fuerza a seguir en esta senda, en desarrollo al despertar de nuestra conciencia. Muchas gracias, mucho ánimo, María del Carmen, mucha fuerza para todos ustedes. De verdad que esta senda es maravillosa. Tiene sus altos, sus bajos, tiene obstáculos, pero eso es lo que lo hace interesante. Eso es lo que nos hace sentir vivos, nos hace sacar de allí la sabiduría. Es importante aprender a vivir intensamente la vida, ahora de manera consciente. Bueno, Luz Marina Rúa dice, ¿qué puede significar comer chicle en astral y que es demasiado? Gracias. Bueno, estar enredado con un asunto del verbo, estar repasando y dándole engolosinado con algo equívoco que no se traga, pero que se mastica todo el tiempo. Todo el mastico procese algo con respecto al verbo, a la castidad o a una enseñanza, a una sabiduría, pero que quizás no se quiere tragar, no se quiere aceptar, no se quiere comprender, porque cuando se traga es que se alimenta. Por eso muchas veces ustedes se van a ver vomitando, o el yo psicológico lo van a ver vomitando. Quiere decir que está vomitando toda la sabiduría, incluso a veces vomitan lácteos, leche o queso o así. Y es sabiduría, energía que tenía atrapada, incluso en estos casos, en relación a la energía creadora sexual. Entonces, puede ser alguna sabiduría que no se procesa, con el cual se toma como juego, se mastica, pero no se pasa, no se alimenta, porque simplemente puede ser superflua o no se quiere alimentarse. Igual un chicle no es un alimento, es una entretención especulativa de la boca para engañar el estómago, más o menos. Ahí es. Juan Castellanos dice, muy agradecido, excelente explicación, bendiciones. Bueno, me alegra que pues la gran mayoría entendamos. Los que no, les invito de manera muy sencilla y noble a que vean otra vez el temario, quizás viéndolo nuevamente lo puedan entender de manera más sencilla, ¿no? A ver, Hugo Rubiano dice, ¿qué significa soñar que está lloviendo? Ya estoy preocupado que no se me moje unos colchones, pero alguna persona me dice que no se preocupe, que estás forrados y nuevos. Pregunta mi esposa. Bueno, la lluvia siempre son, la gran mayoría, amarguras, llanto y dolor. En relación con la cama, el colchón, hay que checar, ¿no? Hay que checar por qué hay varios colchones y cuáles son las preocupaciones. Hay que checar la cuestión. Bueno,
Jesús Herrera dice, ¿qué poder tiene que al meditar uno se haga imaginaciones de lo que hace o es egoico y no es necesario? No. Por eso la imaginación, si es una meditación reflexiva, reconstructiva para comprender un defecto psicológico y desintegrarlo, sí necesitamos acudir a la mente solo para reconstruir la escena o las escenas donde haya participado el defecto en cuestión o lo que queremos estudiar. Vamos a reconstruir la escena y nos vamos a ver como televidentes nosotros, allí como actores, mirando cómo fue que pensábamos, cómo era que actuamos, si fruncimos la cara, si gritamos, si manoteamos, cómo fue que nos comportábamos, qué sentíamos en ese momento, qué hablábamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a cada cosa vamos pidiendo muerte. Esa es una meditación reflexiva, sin llegar a justificarnos en absolutamente nada. Absolutamente nada. En ese caso, la meditación de koanes que busca producir el vacío iluminador no debe que participar la imaginación de nada, de absolutamente nada. Allí se le cuestiona a la mente sobre unas preguntas paradójicas que la mente no sabe ni va a responder jamás. Hasta que se cansa la mente de estar respondiendo y uno le dice, esto no es y no es. Hasta que ya se van refunfuñando, van quedando sola la mente y se produce ese vacío mental, ese vacío iluminador donde la esencia y la conciencia se libera a la sexta o séptima dimensión, igual que el gate. Entonces, hay que diferenciar en imaginaciones conscientes y con la imaginación mecánica. La verdad, yo les invito siempre a no autoengañarnos, porque los únicos perjudicamos somos nosotros mismos. Es preferible ser un poquitico escéptico a ser crédulo y creer todo. Los yoes pueden fantasear, los yoes nos pueden hacer imaginar una fantasía, una escena, una vida pasada y engañarnos con imaginaciones y teatros totalmente egoicos. Y llega la persona, si no comprendió ni intuyó si era real o no, llega aquí al mundo tridimensional a decir que tal cosa, o que lo otro, o que aquello. Y lo único que está es autoengañado o autoengañada. Muy importante no caer en el autoengaño. Eso es absolutamente terrible para un estudiante porque hasta ahí le llega la carrera del caballo. Ya empieza a sentirse que está trascendido, de que ya culminó, como decía una compañera, a sentirse producto terminado y sin ni siquiera haber empezado, ¿no? Entonces, muy importante checar esos aspectos de la imaginación mecánica.